Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. A lo largo de la clase anterior estuvimos trabajando, si lo recuerdas, diferentes fórmulas para mejorar la reutilización de nuestro código a lo largo del desarrollo de nuestras interfaces. En dicha clase dejamos abierta la posibilidad a una nueva fórmula que todavía no habíamos trabajado dentro de la programación tanto declarativa como programática dentro de nuestros componentes en Vue para ejercitar una nueva fórmula de reutilización o de dinamización de nuestro contenido. Ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Vamos a estar trabajando componentes dinámicos. Muy bien, comencemos por el principio y lo primero es entender muy bien el concepto, puesto que esta acción es algo que vamos a estar repitiendo de forma habitual cuando estemos trabajando con Vue, sobre todo si estamos destinados a a equipos de trabajo que van a estar enfocados al desarrollo de back office, de frontales para back office. Es muy útil y además se utiliza de forma muy recurrente el uso de componentes dinámicos. Hasta ahora, todas las estructuras que hemos estado construyendo siempre tenían la explicitación del componente que queríamos utilizar dentro del template. Es decir, si yo quería utilizar un template que fuese, por ejemplo, pues el listado de tarjetas, pues utilizaba el componente tal cual dentro de mi template. Sin embargo, a la hora de construir nuestro código, vamos a tener ocasiones en las cuales no vamos a poder conocer a priori cuál va a ser el componente que nos va a interesar mostrar, nos va a interesar pintar. Sin embargo, sí que vamos a saber qué información vamos a tener que pasarle a dicho componente. Y luego, las diferentes acciones dentro de la interfaz del propio usuario o de nuestra parte programática van a ser las que van a definir qué componente debemos ubicar. Puede resultar un poco complejo de entender, pero realmente va a ser muy sencillo cuando lo veamos posteriormente con un ejemplo. De esta forma, lo que vamos a estar haciendo cuando estemos trabajando componentes dinámicos es definir una etiqueta componente, que va a ser una etiqueta generalista, que se va a dedicar a indicar que aquí va un componente. ¿Cuál? Todavía no lo hemos indicado, pero va uno. Y le vamos a pasar estas propiedades y le vamos a pasar pues estas clases, etc. Todas las acciones que creamos correspondientes. Posteriormente, dentro del script, dentro de la parte programática, vamos a definir qué componente vamos a ir ubicando según la situación. Y vamos a poder modificar de forma dinámica qué componente va a estar aplicado. Esto es muy común, por ejemplo, cuando estamos haciendo, como decía anteriormente, back office. Imaginad que estamos haciendo un listado de información y queremos que dentro del back office pues esa información pueda verse en un formato de tabla, en un formato de lista, en un formato de tarjetas o en un calendario, por ejemplo. Y queremos presentar todas esas vistas a nuestro usuario para que escoja cómo quiere ver los datos. El componente dinámico será una gran opción para realizar en este ejemplo. Lo que vamos a estar haciendo es trabajar, como decía, un ejercicio para que podamos entender muy bien cómo funciona dentro de este ejemplo, que es un caso de uso muy habitual dentro de componentes dinámicos en Vue. Vamos a por ello. Lo primero que vamos a estar realizando, y como suele ser habitual, es la instalación de un nuevo proyecto para que así el ejemplo pues, quede contenido dentro de un mismo ejercicio. Para ello acudimos a la consola y, como siempre, vamos a introducir el Vue Create para generar este nuevo ejemplo. Yo voy a llamarlo Dynamic. Esperamos a que se genere el proyecto para preparar el scaffolding y da igual cuáles van a ser los diferentes paquetes que vamos a estar instalando por defecto, ya que nos vamos a centrar en el uso en concreto de una vista para poder ejemplificar los componentes dinámicos. Así que no importa en principio cuál sea vuestra selección de paquetes. Vamos a esperar a que finalice la generación del scaffolding. Ya lo tenemos por aquí. Yo voy a hacer la selección manual. Como es costumbre, marco TypeScript como siempre para luego poder mostrar el ejemplo también en TypeScript y da igual, el resto ya podéis hacerlo como prefiráis. Yo voy a incluir también el router por si, por si nos puede resultar interesante. El resto de acciones
las dejamos por defecto. Esperamos a que se genere el proyecto y vamos a desarrollar nuestros componentes dinámicos. Muy bien, ha finalizado la instalación. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es entrar al proyecto y dejar levantado el servidor para que podamos ir comprobando las diferentes acciones que vamos a estar utilizando. Mientras tanto, abrimos por aquí la estructura de nuestro proyecto y vamos a comenzar a realizar la ejemplificación que veníamos explicando en la parte teórica. Para ello voy a acudir a las vistas y voy a entrar en la vista del Home, donde voy a estar aplicando el contenido. En el app.view voy a eliminar la navegación, puesto que no la necesito. He incluido el router simplemente por si me resultaba de utilidad, pero en principio no vamos a querer estar navegando, simplemente lo que queremos es ver el contenido. Así que bueno, voy a eliminar todo el contenido que me pone ya por defecto en la Home View y simplemente voy a marcar por aquí un hola mundo para que podamos comprobar que todo nos está funcionando correctamente. Dejamos por aquí el setup, muy bien, y listo. Vamos a esperar a que se compile y probamos que todo funciona correctamente y que estamos bien ubicados para poder realizar nuestro ejercicio. Ya está por aquí. Levantamos el elemento, el servidor, y vamos a comprobarlo. Lo tenemos por aquí. Muy bien, tenemos nuestro hola mundo. Está todo funcionando correctamente, estamos en el lugar adecuado. Muy bien. Empecemos entonces por el principio. Supongamos que tenemos, por ejemplo, pues diferentes elementos que hemos cargado a través de un servicio. Este es un ejemplo muy clásico, como decía, en backoffice. Nosotros, para no tener que entrar a desarrollar el servicio completo, que esto no es el objetivo de la clase, ya sabemos hacer servicios, lo estuvimos viendo en la clase número 8, si no recuerdo mal, esto ya sabemos hacerlo, así que lo que voy a hacer es directamente traerme algunos datos que podamos estar utilizando como ejemplo. Voy a marcar, por ejemplo, pues una constante que voy a definir, por ejemplo, vamos a hacer pues un listado de personal, así que vamos a llamarlo, pues por ejemplo, users. Y esta constante va a ser una referencia y esta referencia va a ser un array de diferentes usuarios. Para ello vamos a importar las referencias. Todo esto lo sabemos ya más que de sobra, no tenemos ningún problema. Muy bien, ahora dentro de estas referencias pues vamos a tener un array con diferentes usuarios. Marquemos, por ejemplo, pues que van a tener un name, que van a tener pues algunos datos extra. Vamos a rellenarlo por aquí con algunos de ellos. Muy bien, ya los tenemos por aquí. Hemos introducido un listado de datos que vamos a estar utilizando para poder mostrarlos. Simplemente un array con diferentes objetos donde tenemos nombre, edad y la posición que ocupa en la empresa de cada uno de los perfiles. Tenemos aquí 5 para poder hacer el ejercicio. Como decía, evidentemente los datos en un formato natural pues no vamos a estar trayéndonoslos de forma explicitada en nuestra constante, sino que todos estos datos pues los estaríamos obteniendo de un servicio, tal y como ya hemos visto en clases anteriores. En cualquier caso, el objetivo es que tenemos unos datos y ahora vamos a estar mostrándolos dentro de nuestro template. Así que aquí vamos a tener un listado de usuarios. Muy bien. Tenemos nuestro listado de usuarios y ahora aquí lo que vamos a hacer es pintar cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a pintar esa información en diferentes formatos. Vamos a dejar que sea nuestro usuario el que quiera, el que decida cómo quiere ver los datos. Por ejemplo, pues podríamos tenerlos en un formato de tabla o en un listado, o podríamos tenerlo en tarjetas, o podríamos tenerlo, por ejemplo, si esto en lugar de ser, por ejemplo, un listado de usuarios, pues imaginad que estamos haciendo un sistema
de reservas para el dentista, por ejemplo. Pues podríamos ver todas las reservas que tenemos hechas en un listado o en un formato de, si tienen fecha, esas reservas, pues ver esa información, por ejemplo, en un calendario. Y que sea el usuario el que decida cómo quiere verlo. Para ello, entonces, vamos a prepararle en primer lugar, voy a hacer un div por aquí para poder ubicarlo. Vamos a colocarle una botonera donde él va a poder decidir cómo quiere ver esta información. Y esta botonera pues podría ser, por ejemplo, pues vamos a poner aquí, normalmente se suelen utilizar iconos, pero vamos a hacerlo rápido, pues vamos a ver en lista. Y vamos a colocar, por ejemplo, pues ver en tarjetas. O, por ejemplo, ver en tabla. Muy bien, y con estos botones vamos a poder decidir cómo queremos ver esta información. Una vez tenemos nuestra botonera, pues ya lo tenemos todo preparado para poder atacar a nuestro contenido. Es decir, para poder listar la información que vamos a estar mostrando. Para ello vamos a tener diferentes componentes. Vamos a acudir a la carpeta de componentes, voy a eliminar el componente que nos coloca por defecto, que es este Hello World, y vamos a ubicar nuevos componentes. ¿Y qué componentes vamos a estar ubicando? Pues para mantener una estructura común dentro de este proyecto, dentro de este tipo de proyectos, lo habitual sería, en lugar de colocarlo dentro de la carpeta de componentes, hacerlo en una carpeta de layouts para diferenciar. Muy bien. No obstante, si queréis colocarlos en la carpeta de componentes, podéis hacerlo sin ningún tipo de problemas. Y aquí voy a colocar yo, pues, en este caso, el list layout, es decir, el layout en forma de vista. Vamos a crear también el table layout o el layout en vista de tabla. Y también el card layout o layout en formato de tarjetas. De tal forma de que cada uno de estos componentes pues, se va a dedicar a pintar la información que recepcione con un aspecto visual diferente. Para no dejar los componentes vacíos, de momento, pues voy a colocarle un texto simplemente para comprobar que todo luego nos va funcionando de forma correcta. Muy bien. Tenemos ya los tres componentes generados en layouts y ahora nosotros lo que vamos a querer hacer es utilizar cada uno de los componentes dentro de nuestra home view. ¿Cómo lo podríamos hacer con las herramientas que conocemos hasta ahora? Pues bien, si pensamos en las herramientas que conocemos hasta ahora, podríamos utilizar diferentes opciones como, pues por ejemplo, hacer un VIF y pintar cada uno de los componentes en función a si la vista correspondiente está asignada o no está asignada. Sin embargo, este no es nuestro objetivo, queremos ser mucho más limpios, ya que así no, de esta forma, vamos a estar ensuciando el código. Además, luego veremos que a nivel de carga también estaremos introduciendo un número de componentes no deseado, puesto que al final estaremos utilizando de forma constante, en este ejemplo 3, pero podrían llegar a ser muchos más tipos de vista, en un componente y cargando dichos elementos cuando no nos va a resultar interesante, puesto que sabemos a priori que tan solo uno de ellos va a estar activo. Así pues, lo que vamos a hacer entonces es definir ahora el componente que vamos a pintar. ¿Y cuál vamos a pintar? ¿El componente de lista, el componente de tarjetas o el de tablas? Pues no lo sabemos. Y como no lo sabemos, introducimos en este momento el objeto del ejercicio de la clase, que es el componente dinámico. ¿Qué componente va aquí? No lo sé. Pero es un componente. Entonces simplemente marcamos component para indicar que aquí va un componente, pero todavía no sabemos cuál es. ¿Y cuál va a ser? Pues lo que vamos a hacer es utilizar dentro del componente genérico una de sus propiedades, que es el bbind sobre el is, el es.
y es que con el is podemos definir qué tipo de componente es. Por lo tanto, nosotros podemos bindear qué componente vamos a estar cargando. Recordad que el bbind lo hacíamos de esta manera, aunque teníamos el atajo, el shortcut de utilizar tan solo los dos puntos para que nos quede pues más limpio el código. Muy bien, pues vamos a definirle entonces aquí que este componente va a ser pues un componente que vamos a estar nosotros especificando. Yo voy a llamarlo, por ejemplo, layout. Lo definiremos ahora en la parte de scripting. Y a este componente pues vamos a pasarle los diferentes datos. Esto podemos hacerlo a través de sus propiedades. Recordad que tenemos aquí la constante ya con los datos, que son los usuarios, así que yo puedo definir recordamos la clase de comunicación vertical ascendente y descendente, podemos definirle unas props, y en este caso pues voy a llamarla content, y a la prop content voy a bindearle, dos puntos delante, el listado de usuarios. En este caso le voy a pasar a ese componente por sus propiedades los elementos que va a necesitar para poder pintar esta información. Y con esto en principio ya lo tendría todo. Así que cerramos el componente. Hemos definido un componente que todavía no sabemos cuál es y que va a estar siendo el que definamos en nuestra parte de scripting con layout, y le vamos a estar pasando todo el contenido de los usuarios. Layout, sin embargo, todavía no está definido. Tenemos que hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ejecutemos la parte programática entonces. Tenemos las tres layouts que vamos a poder utilizar, la de lista, la de tabla y la de tarjeta, y lo primero que tenemos que hacer es importarlas. Para ello vamos a tener dos opciones distintas. Podemos importarlas como componentes normales, lo cual, si son componentes pequeñitos, pues no pasa nada, o podemos importarlas de forma asíncrona, que va a ser normalmente la opción más deseada, ya que así nos curamos en salud de, independientemente del peso del componente, poder cargarlo de forma asíncrona y no ralentizar la carga de nuestro componente. Esta acción va a ser distinta en Option API y en Composition API. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Dentro del Composition API, en su formato de setup, que es el primero que vamos a trabajar, vamos a ejecutar la carga asíncrona de estos componentes. Y luego, posteriormente, cuando finalicemos el ejercicio, vemos su equivalencia en Composition sin setup y en Option API. Lo que vamos a hacer es que hemos dicho que este componente va a ser un componente que es el de layout, pero no lo hemos utilizado todavía, así que vamos a hacerlo. Vamos a generar nuestro layout, y nuestro layout va a ser una referencia a un componente, pero tenemos que importar esos componentes. Es decir, aquí vamos a tener que indicar qué componente queremos cargar. Vamos entonces a traernos estos tres elementos, el list layout, el table layout, y agrandar un poco el formato de la fuente, y el cart layout para poder utilizarlos. Entonces, dentro del Composition API en Scripting Setup, lo que vamos a hacer es definir diferentes constantes a las cuales vamos a darle un nombre. Por norma general, le vamos a dar el mismo nombre del componente que vamos a cargar. Es decir, voy a hacer una para el list layout. Ahora lo colocaremos. Vamos a hacer otra para el table layout. Y vamos a hacer una tercera para el cart layout. Muy bien. Acudamos entonces ahora a la acción que nos va a permitir hacer esta carga. Y es muy sencillo. Dentro del Composition API, en su formato de setup, sabemos que siempre los formatos son bastante amenos, sencillos de aplicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dentro de View dos elementos. Uno ya lo conocemos, que es el Define Component, lo tenemos por aquí, para hacer la carga síncrona. Esto significa
que todos los componentes que definamos de esta forma se cargarían en el momento del montado del componente. Por lo tanto, si estos componentes son pesados, pues este componente general, el de la Home View, tardará un poquito más en cargarse. Nosotros, sin embargo, no nos interesa esto, lo que queremos hacerlo es de forma asíncrona. De esta forma, el componente se cargará muy rápido y luego el componente que vayamos a mostrar se irá cargando poco a poco. De esta forma, mejoramos la velocidad de carga. Por tanto, en lugar de hacer el define component, que ya lo conocíamos de anteriormente, vamos a estar utilizando el define async component o definición del componente de forma asíncrona. Y ahora vamos a estar utilizándolo para definir estos tres elementos. List layout. Venga, pues vamos a definirlo. ¿Cuál es el list layout? Pues vamos a hacer el define async component. Vamos a utilizarlo, que para eso lo hemos importado. Y lo que vamos a estar indicando en el define async component tiene una función que normalmente vamos a definir de forma anónima en una función flecha que se va a encargar de hacer la carga. Es decir, se va a encargar de traernos la fuente que estamos tratando de colocar, en este caso en la constante de list layout. ¿Y cuál va a ser? Pues en nuestro caso va a ser import, vamos a importar y le vamos a indicar la ruta. En este caso, pues la ruta sería, si partimos desde src, pues estaría en la carpeta layouts y dentro de la carpeta layouts estamos cargando el list layout. Muy bien, pues ya hemos definido esta constante que va a ser un componente. ¿Qué componente? Pues un componente que vamos a estar obteniendo de forma asíncrona desde esta ruta. Hagamos lo mismo ahora para la tabla. El componente table layout va a ser un componente que cargaremos también de forma asíncrona y nos lo vamos a estar importando desde nuestro raíz. Acudimos a los layouts y dentro de ellos el componente de tabla. Ahora el último que nos falta es el de card, el de tarjeta. Una vez más definimos su importación y nos lo traemos desde layouts, card layout. Muy bien, pues ya tenemos los tres componentes: list layout, table layout y card layout. Cada uno de ellos pues va a contener este componente cargado de forma asíncrona. Ahora lo que podemos hacer es indicarle al layout qué componente va a tener. Y recordad que el layout, al ser una referencia, aplicará la reactividad para volver a cargar la información dentro de nuestra estructura, es decir, aplicar toda la reactividad. Y este componente pasará a ser el componente que tenga la constante, la referencia en este caso, de layout. Así pues, por defecto y de una forma inicial, podríamos colocar el list layout. Es decir, por defecto vamos a dejar el list layout aplicado. Y ahora lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos en estos botones, pues cambiaremos el componente que tiene esta referencia para que a su vez en la vista esta información sea modificada. Vamos a hacerlo. Vamos a generar en nuestro caso pues una función que vamos a estar llamando con estos botones para modificar el valor de layout. Ubiquémosla por aquí, por ejemplo, y podríamos llamar dicha función pues handle layout, por ejemplo. Y esta función pues va a recibir qué componente tiene que cargar. En este caso vamos a llamarla, por ejemplo, pues cmp de component, podríamos llamarlo como quisiésemos, y recibiendo ese componente, lo que va a estar haciendo esta función va a ser, en este caso, pues a aplicarle a nuestro layout.value el componente que se le ha dicho que tiene que ubicar. Todo esto lo estamos haciendo de una forma simplificada. Recordad que luego podemos aprovechar toda la potencia de Vue para darle pues todavía más detalles. Por ejemplo, podríamos tener un elemento de loading, un icono de cargando o directamente un texto de cargando, y podríamos indicar antes de comenzar a asignarle el valor
pues que estamos cargando, después asignamos el valor y después indicamos que ya no estamos cargando y en la vista, por ejemplo, pues mostramos esa información de carga. Es decir, podríamos ir a ser todo lo detallistas que nos pudiese interesar. De momento lo dejamos así. Para poder centrarnos en la parte que nos interesa ahora, que es la del componente dinámico. Aquí podéis ver que me va a marcar este CMP como un error, pero esto es porque estoy en TypeScript y no he tipado este elemento. Tengo que tiparlo. Todavía no lo he tipado porque, bueno, pues en principio, como siempre, lo hacemos todo en formato JavaScript y luego vemos las particularidades de TypeScript. Ahora que ya tenemos esta función para cambiar el valor de layout, pues ya simplemente los botones, pues cuando haga clic en el ver en lista, pues lo que vamos a hacer es utilizar la función handleLayout y vamos a pasarle un componente. ¿Y qué componente vamos a pasarle? Pues para verlo en lista, pues el que le vamos a pasar es el listLayout. Y vamos a tener también el de ver en tarjetas. Y aquí pues tenemos el handleLayout. Y le vamos a pasar el componente de ver en tarjetas, que es el TableLayout. Y en última instancia, no, perdón, el de CardLayout. Y en última instancia, ahora sí, el de ver en tabla. Para lo cual, pues le pasaríamos el TableLayout. Muy bien. Ahora sí, lo tenemos todo perfectamente pasado y sin ningún tipo de problemas. Tenemos un listado de usuarios y en la botonera lo que va a hacer es modificar el valor de layout. Layout lo que va a tener es el componente que debe mostrarse abajo, el componente dinámico. Y como es una referencia, todo actualizará sin ningún tipo de problemas. Y de esta forma podemos modificar en tiempo de ejecución cuál es el componente que estamos pintando en nuestro template. Además, a este componente le estamos pasando un valor que es los datos que tenemos, en este caso el contenido de los usuarios. Por lo tanto, simplemente la responsabilidad de este componente va a ser modificar el formato de visualización de dichos datos. Vamos a comprobar que todo el circuito funciona para que podamos observarlo en nuestro contenido y luego posteriormente continuamos avanzando para detallar un poco más el contenido. Abrimos nuestro localhost, lo tenemos por aquí, y fijaos cómo este componente, que es el componente dinámico, nos está cargando por defecto el que le hemos dicho, que es el de lista. Y se carga este listLayout, que fijaos, dice componente lista, y efectivamente es el que está siendo cargado. Pero si yo ahora pulso en ver en tarjetas, pues me cambia el componente y ahora me pone este componente de aquí, el de componente en tarjetas. Si digo ver en tabla, pues me aplica el componente de ver en tabla. La primera vez podemos observar que parpadea ligeramente porque hace la carga asíncrona. Una vez ya lo tiene ubicado, lo tira desde caché y no necesita hacer la modificación. Por lo tanto, la carga segunda es mucho más rápida. De esta forma también optimizamos la carga del componente. Muy bien, pues lo hemos hecho ya en Composition Setup. Vamos ahora a verlo cómo podemos ejecutarlo en Composition y en Option API, que es muy sencillo, ya que si no estamos haciendo, en este caso, el setup, es decir, si no tuviésemos aquí el setup, nosotros tendríamos que estar definiéndolo en nuestro contenido. Nosotros tendríamos que estar haciendo el define component, export, default, y en este caso define component de nuestro componente por defecto, que en su interior tendría el contenido propio de nuestro scripting. Como podéis observar, nosotros ya estamos haciendo de forma habitual el define component de cada uno de los elementos. Por lo tanto, simplemente lo único que tendríamos que hacer es, además de exportar nuestro contenido, recordad que aquí ya ubicaríamos nuestro setup, donde estaríamos haciendo todas las acciones que vamos a estar aplicando, pues simplemente lo que necesitaríamos es, en lugar de utilizar solo un único define component que vamos a estar exportando por defecto, pues estaríamos trayendo también
exportando y trayéndonos los define as in component que estaríamos utilizando en nuestro contenido. Como veis, bastante similar, simplemente dando más pasos a la hora de escribir el contenido, puesto que tendremos que hacer la especificación del setup de cada uno de ellos. En el caso de que lo estemos haciendo con Composition API, voy a ubicarme por aquí abajo para que podamos ver el contenido. Recordad que en el Option API, perdón, en el caso del Option API, si tuviésemos nuestra etiqueta de script por aquí, vamos a tener que estar definiendo un componente y esta definición del componente pues tendría diferentes elementos, tendría diferentes acciones. Recordamos que en el caso del Option API pues teníamos el data, que se encargaba de los datos, teníamos por ejemplo nuestros pues si tuviésemos por ejemplo nuestros métodos, pues era la etiqueta de methods y especificábamos cada uno de los métodos. Pues en este caso, en el Option API, también tenemos los componentes. Y en la sección de componentes es donde vamos a indicar qué elementos nos vamos a traer, qué elementos vamos a estar utilizando. Y es donde hacemos la importación de cada uno de los elementos que luego vamos a estar utilizando dentro de nuestros métodos. Y de esta forma también podríamos aplicar el mismo camino a través de Option API. Muy bien, hemos visto entonces cuáles son las tres fórmulas dentro de la que tenemos aquí que ya hemos aplicado para que podamos observarlo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente detallar un poquito más el contenido de este ejercicio para que podamos ver realmente su utilidad. Agreguemos ahora algunos detalles para finalizar la práctica. Tenemos el list layout y tenemos también el table layout y tenemos también el car layout. Para darle un poco más de sentido a toda esta parte de la lección y que no sea simplemente detallar, sino que veamos puntos interesantes, pues vamos a estructurarlo tal y como lo haríamos dentro de un proyecto con estas características. Y entonces lo que voy a hacer es en la sección de componentes, pues me voy a crear un componente. Vamos a llamarlo, pues por ejemplo, card, user card, vamos a llamarla por ejemplo, la tarjeta de usuario. Y vamos a crear también el user row, por ejemplo, para cada una de las entradas a una tabla. Y podemos tener también, pues en última instancia, el user list o user point, como queráis llamarlo, para tener cada uno de los componentes. Y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de los layouts se apoye en estos componentes para pintar la información. Entonces tenemos que, vamos a acudir a nuestro primer layout, vamos a definir por ejemplo el layout de las tarjetas. Muy bien, para ello, como siempre, tenemos en nuestro scripting nuestro contenido. Muy bien. Y hemos visto que vamos a estar recepcionando las props de nuestra vista. Es decir, al componente que cargamos, que es un componente dinámico, no sabemos cuál es, pero cuando es ese componente, en este caso, pues el de las tarjetas, vamos a ubicarlo por aquí, cerramos los otros para que no nos distraigan. Pues cuando es el de las tarjetas, pues le estamos pasando en una prop content todo el listado de usuarios. Así que vamos a tener que hacer esa definición. Importamos el define props de view. En las últimas versiones esto ya no es necesario, puesto que en las últimas versiones de view el define props ya nos aparece cargado por defecto en el sistema y no es necesario explicitar esta importación. No obstante, yo lo hago de cara a que si hay alguien que está trabajando con alguna versión más antigua, pues que pueda verlo. En el caso de que estéis con la última versión, podéis evitar esta importación y seguirá funcionando igualmente. Muy bien, tenemos entonces nuestro define props y entonces pues voy a hacer mi constante props, que va a ser el define props
Y recordad que el define props pues es un array con las diferentes propiedades que obtenemos. Y en este caso pues vamos a estar esperando la propiedad que hemos denominado content, que nos va a traer el listado de usuarios. Recordad que lo estuvimos viendo en la clase de comunicación vertical. Esta definición de las propiedades además podríamos detallarla más, incluyéndole la validación del contenido que estamos esperando dentro del componente. En este caso no nos entretenemos en esos detours y vamos simplemente al grano, ¿no? Que es mostrar la información. Muy bien, obtenemos entonces las propiedades. Entonces ahora ya podemos aplicarlas en nuestro template. Para ello lo que vamos a hacer es importar el componente de la tarjeta. Import. Vamos a traernos el user card que hemos creado. Y lo que vamos a hacer es hacer nuestro layout y pintar esa información. Podríamos hacer, por ejemplo, un div. Podríamos darle la clase container para que sea el contenedor de cada una de las tarjetas. Y ahora, en nuestro estilo, pues simplemente pues podríamos definir esto ya para darle para entender sobre todo cuál sería la estructuración. Aquí le daríamos todo el aspecto del contenedor que va a definir el layout, ¿no? Por ejemplo, pues una anchura, en mi caso de 100 virtual width, y voy a indicarle que va a ser un display flex y un justify content, pues no sé, con space around y un align items en el inicio, en flex start, por ejemplo. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es que en este contenedor, por cada uno de los usuarios que hayamos recepcionado, pues lo que vamos a hacer es pintar esa información. Vamos a pintarla en una tarjeta. Así que vamos a pintar una user card, pero una por cada uno de los elementos. Por ello, un before, y vamos a decirle por cada uno de nuestros elementos. En este caso, props.content. Y vamos a decirle, pues para hacer la definición, vamos a llamarlo item, por ejemplo, por cada uno de los ítems en el props.content, con la clave correspondiente. En mi caso, para simplificarlo, pues simplemente como cada uno de los ítems no repite nombre, pues voy a usar el nombre como clave, pero recordad que normalmente pues usaríamos el identificador o el índice de cada uno de los elementos. Esto ya lo sabemos también de la clase de las cuando estuvimos viendo las directivas iterativas. Muy bien, lo que vamos a hacer simplemente entonces es este componente, cuando es cargado, recibe esa información a través de sus props en la comunicación vertical descendente, y lo que hace es que por cada uno de ellos va a pintar una user card, y a su vez tendría que pasarle a esta user card la información que tiene que pintar en una prop para continuar esa comunicación vertical. Así que podríamos llamarle, por ejemplo, a esa información, pues podemos llamarla también content, y la bindeamos a la información que tiene, en este caso, el ítem que estamos pintando. Es decir, le pasamos a cada tarjeta la información del elemento que tiene que pintar. Pues la user card tiene que pintar este usuario que tiene este nombre, pues la primera vez pues será Luis 50 frontend, la segunda tarjeta Juanjo 90 full stack, y así le iremos pasando cada una de las informaciones. Todo esto no es nuevo, voy rápido porque ya lo conocemos, ya lo hemos visto en clases anteriores. Simplemente es para finalizar el ejercicio y que veamos el resultado completo. Entonces tenemos por aquí ya el pintado de cada una de las tarjetas, y ahora ya, bueno, aquí quizás sería interesante en el estilo indicarle que haga el wrapping en el flex para que haga la envoltura a cada una de las tarjetas, y ahora ya a cada user card pues lo mismo. Vamos a pintar aquí el template de este user card y sería pues ya el contenido que correspondiese. Por ejemplo, un div card, y vamos a poner en un h3 el nombre, y luego pondremos debajo pues el resto de información.
2 párrafos, por ejemplo. Esto ya da igual, eso es estilo. Ahora en nuestro script pues una vez más vamos a recepcionar nuestras props. Las podríamos desestructurar también cuando las recepcionamos, si lo consideráis necesario, si lo consideráis interesante. Y vamos a estar recibiendo también el content, creo que lo hemos llamado content, ¿verdad? Efectivamente, donde vamos a estar ya recepcionando el ítem que necesitamos. Así que definimos estas props para ahora aquí pintar pues el props.content. En este caso pues se llamaban, vamos a verlo, son name, age y position. Si no queréis perderos con toda esta información, si estáis usando TypeScript, recordad también la clase de servicios cuando veíamos las interfaces, que nos pueden ayudar a forzar estos comportamientos y la estructura de los datos que recepcionamos. Y ahora le pasamos pues el age y le pasamos el, si no recuerdo mal, el position. Content.position. Perfecto. Podemos añadirle aquí algún texto. Y tenemos nuestra tarjeta. Ahora a esta tarjeta pues podríamos darle, por ejemplo, algo de estilo. Pues es el card, así que al card pues background color, pues no sé, para que se vea pues este agua marina, por ejemplo, da igual, no va a quedar especialmente elegante el diseño, pero es para que veamos pues bueno, que funciona y que podemos distinguirlo a simple vista, ¿no? Y tenemos por aquí pues listo el contenido, y ahora ya pues también podemos decirle que fuese flex, pero con un flex direction en columna. Y tendríamos aquí nuestra tarjeta. Yo tengo por aquí una versión un tanto antigua, o al menos del linting, así que voy a explicitar la importación. Muy bien. Tenemos entonces nuestra tarjeta y ya tenemos preparado el primero de los circuitos. Vamos a comprobar que nos funciona, es el de tarjeta, el que tenemos actualmente aplicado. Perfecto. Le damos a componente tarjeta y nos pinta cada una de ellas. Voy simplemente al layout para que lo veamos mejor, a quitarle este space around y voy a marcarle un flex start también, y a cada una de las tarjetas pues vamos a darle una anchura fija para que lo veamos también, de 350 píxeles por ejemplo, y le aplicamos un ligero margen para que no se nos apelotone. Y muy bien, pues ya estamos viendo el contenido en tarjetas. Ahora mi intención es que el usuario pues pudiese ir modificando en cada una de las vistas la información que ve, y de esta forma pues ya pudiese terminar de filtrar la información como le interesa. Como podéis imaginaros, el proceso va a ser el mismo, así que lo hago muy rápido para que simplemente lo tengamos. Es decir, voy a hacerlo, tenemos por aquí el card layout, pues lo que voy a hacer es tomarlo como base para el list layout, y hacemos 2 por ejemplo para que se vea, y el componente list layout pues en lugar de usar la user card pues va a estar usando la user list. Y aquí arriba pues en lugar de la user card pues será la user list. Muy bien, y ahora nuestra user list pues voy a apoyarme en la user card para hacerla, para que lo hago muy rápido y prácticamente duplicando contenido, simplemente para que podamos verlo, el sentido de lo que estamos haciendo, insisto. Muy bien, pues aquí la list pues sería igual, pero
cada uno de los elementos, pues por ejemplo, no va a tener este flex direction column para que esté todo en fila y la anchura va a ser del 100%, por ejemplo, y ya está. Con esto ya tendría un aspecto distinto. Y ahora el justify content, pues por ejemplo podemos hacerlo con un space around. No sé si va a quedar especialmente bonito, pero vamos a ver rápidamente el sentido de lo que estamos construyendo. Entonces ahora tenemos aquí nuestra componente lista y vemos la información pues en listas, y si le digo en tarjetas, pues veo la información en tarjetas, y puedo ir cambiando. Si hubiese hecho la de tablas, pues también la vería en tablas, o si tuviese la de calendario, porque estos datos tienen pues fecha de nacimiento y quiero ver la información con cada nombre en función de su fecha de nacimiento, pues haría una vista con un calendario donde coloco a cada uno de ellos en el día correspondiente. Si fuese, por ejemplo, un sistema de appointment, de citas para el doctor o lo que sea, pues podría ser una vista interesante. Pero fijaos cómo estamos ya modificando directamente y de forma dinámica el contenido que estamos viendo. Si quisiésemos todavía rizar más el rizo, pues podríamos venirnos a nuestro home layout y además terminar, para que ya finalicemos de ver un ejemplo completo, pues podríamos tener, por ejemplo, un buscador. Un buscador muy sencillo. Voy a hacer una construcción de buscador simplemente en frontend para que terminemos el ejercicio. Y pues de tipo texto, placeholder, pues filtrar usuario, y vamos a hacer un bmodel, vamos a vincularlo bidireccionalmente, esto lo vimos también, clase de formularios, si no recuerdo mal, con el contenido de la búsqueda, vamos a llamarlo search. Y ahora en nuestro contenido, aquí, pues voy a generar mi constante search, que va a ser una referencia inicialmente vacía. Y ahora lo que voy a hacer es que cada vez en el evento mouse, en el key, si no recuerdo mal, key up, que es cuando se levanta, cada vez que se está escribiendo, cada vez que se termina de pulsar una tecla, se levanta pues vamos a ejecutar el handle search, por ejemplo. Y el handle search va a ser pues un método que lo que va a estar haciendo es filtrarnos los datos. Entonces, al igual que tenemos por aquí los usuarios, me voy a hacer una constante que voy a llamarla filtered users. Esto, insisto, ya no es parte del contenido del componente dinámico, simplemente para finalizar el ejemplo, que va a ser una referencia. Inicialmente podemos marcarla como un array vacío y que va a tener los usuarios ya filtrados según la búsqueda. Entonces ahora aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente filtrar los usuarios con el valor que tiene en el bmodel el search. Así que filtered users, que es el contenido que vamos a estar marcando a su value, puesto que es una referencia, lo que vamos a hacer es asignarle, en este caso, de los users que ya tenemos, que es todo el listado que hemos obtenido de nuestro servicio. Normalmente si lo hemos hecho en el servicio, pues a través del onMounted, lo que vamos a hacer es tomar sus valores y los vamos a filtrar. Vamos a aplicarle un filter. Y en este filter, recordad, le pasamos la función de filtrado que tenemos que aplicarle, donde nosotros lo que vamos a estar haciendo es llamar a cada una de las iteraciones, pues lo podemos llamar item, por ejemplo, para cada una de las iteraciones, y en cada una de las iteraciones al ítem punto, y vamos a ver el nombre, vamos a hacer que puedas filtrar por nombre, pues a su nombre, y lo pasamos a lowercase, lo pasamos a minúsculas para poder hacer la comprobación de minúsculas con minúsculas, y así el buscador pues no se equivoca cuando escribimos una minúscula o una mayúscula, es decir, no nos es sensible a mayúsculas y minúsculas, es case insensitive. Y a cada uno de estos vamos a comprobarle si includes, esto ya es JavaScript puro básico,
Pues si nos está incluyendo en este caso la cadena de búsqueda, que es el search value. Recordad que search es el valor que hemos bindeado al buscador y lo pasamos también a lowercase para evitar problemas. Y con esto tendríamos nuestra función de búsqueda preparada. La tendríamos ya generada. Vamos a ver aquí qué me dice. Vale, esos son tipos, eso lo vemos ahora. Y tenemos con esto entonces nuestra función generada. Una vez tenemos la función generada, pues ya simplemente lo que tendría que hacer es cambiar aquí la información que le estoy pasando a cada uno de los elementos. Es decir, a mi componente, en lugar de pasarle el listado completo de los usuarios, le voy a pasar el listado ya filtrado, el filtered users. Y si no he cometido algún fallo por las prisas, ya debería filtrarnos. Vamos a ver, yo le digo aquí componente lista y componente tarjeta, nos está apareciendo vacío, algo nos hemos dejado aquí. Y probablemente sea que, bueno, nos faltará la asignación. Si empiezo a buscar ya empezará a salir, ¿no? Eso es. Nos falta la asignación inicial, es decir, por defecto, si todavía no he buscado nada, pues filtered users está vacío. Así que siempre, cuando cree aquí filtered users, pues lo que voy a hacer es crearlo después de los usuarios para así, una vez lo tenemos, a filtered users .value le vamos a asignar los users. Esto de hacerlo aquí es un poco sucio, deberíamos hacerlo en el unmounted de nuestro contenido. Muy bien, ahora sí lo tenemos completo. Y nos quedaría ya simplemente pues comprobar que nos funciona el filtrado. Vamos a buscar, por ejemplo, a alguien que empiece por L. Perfecto. Y ya nos filtra el buscador y nos trae estos dos. Pero si ahora me voy a verlo en tarjeta, no me los lleva todos, me lleva solo los valores filtrados. Por lo tanto, mantengo la información en cada una de las vistas y a través de los elementos. Fijaos cómo nos funciona correctamente. Ya nos queda pues un ejercicio bastante típico de cuando estamos aplicando, aunque no hemos aplicado estilos, de cuando estamos trabajando pues en un back office y estamos mostrando información. Hemos visto ya los componentes dinámicos. Y terminamos con esto de añadir a nuestro arsenal de trabajo una herramienta muy potente, muy interesante y que nos va a ayudar a hacer construcciones más complejas de las que veníamos realizando hasta ahora. Los componentes dinámicos, en conjunción a los composables y también a los layouts que estuvimos, junto con sus slots que estuvimos viendo en la clase anterior, conforman este bloque de reutilización que nos van a estar ayudando a realizar interfaces más interesantes desde el punto de vista del código, sobre todo para optimizar y mejorar tanto la reutilización del contenido que vamos generando, como también, como hemos visto en este caso, las funcionalidades que ponemos a disposición de nuestros usuarios. Muy bien, a continuación y en las siguientes clases vamos a continuar avanzando y vamos a pasar también a tocar nuevas herramientas dentro de la lista de componentes estéticos y en este caso vamos a continuar viendo transiciones de animaciones dentro de Vue, los transition groups que tenemos dentro de Vue y vamos a continuar avanzando dentro de todas las herramientas que tenemos, puesto que todavía nos queda un largo camino para llegar al final del contenido. Todo eso en los siguientes episodios. ¡A programar!